De un tiempo para acá se ha asumido como cierta la afirmación de que somos un país de violentos por naturaleza. Y al darla por cierta se acepta y se hace poco por desvirtuarla. Pero el psiquiatra Ismael Roldán, en sus 35 años de ejercicio profesional y en 15 años de investigación sobre el tema, tiene unas hipótesis más esperanzadoras, digámoslo así. No siempre la historia de Colombia ha estado tan marcada por la violencia como ahora. Y mejor aún, parecen aflorar algunos síntomas de transformación de la cultura ciudadana frente a este fenómeno. El psiquiatra Roldán, que desde la Universidad Sergio Arboleda trabaja ahora en la relación medios y violencia, habló con Darío Arismendi y además le expresó su preocupación por los efectos negativos que pueden tener en la psicología colectiva todos los movimientos legales y políticos en busca de una nueva reelección. Darío Arismendi entra al radar. Doctor Ismael Roldán, 35 años ejerciendo la profesión de médico psiquiatra, pero con más orientación hacia el tema de la violencia, y no se ha enloquecido. No me he enloquecido y espero no enloquecerme. ¿Somos tan violentos por naturaleza, doctor Ismael Roldán? Definitivamente no. Después de la guerra de los 1000 días, hubo una cuestión de remanso de paz hasta el año 48. Después, cuando se firma lo del Frente Nacional, hasta los años 65 también hubo unos remansos de paz. Y de ahí sí hemos entrado en una espiral muy grande, pero no es cierto de que los colombianos tengamos, ni por naturaleza, ni históricamente seamos violentos. Pero, doctor Roldán, las estadísticas dicen lo contrario, en el sentido de que son 25 o 30 mil homicidios al año. 25 o 30 mil homicidios al año, pero es porque han ocurrido una serie de fenómenos. La violencia es un aprendizaje que se hace muy temprano en la vida. Y dentro de ese aprendizaje muy temprano en la vida uno toma pautas de comportamiento en el propio hogar, donde la autoridad en el hogar es una autoridad a veces ambivalente, confusa, donde predica pero no practica, donde la norma hoy la puede aplicar, mañana ser muy laxo y dejar que pasa. Eso al niño lo confunde. Y que no pasa nada. Y que no pasa nada. Porque la impunidad ayuda. Y luego cuando trasciende a la sociedad y ve la cuestión en la calle, que muchas veces las normas se transgreden y no pasa también nada, aparece ya un problema mucho más social, que es el problema de la impunidad, que está muy ligado a la violencia. ¿Cuándo la autoridad se vuelve arbitraria? Es decir, un papá tiene que ejercer autoridad con sus hijos en el proceso educativo, pero ¿cuándo transgrede esa línea? Eso ocurre cuando lo único que se da al niño son suministros coercitivos, restrictivos, de castigos, pero no se le da una cosa que también es importante, que es el afecto, el amor que merece todo niño. Entonces, y el estímulo. Y el estímulo, claro. Quedan estos sentimientos que nosotros llamamos los vinculadores positivos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un niño no tiene estas cosas, lo que ve y percibe a sus padres o quien ejerce la autoridad, lo percibe como una cuestión de agresión y hasta de violencia, ¿no? Cuando el niño ve que también hay sentimientos profundos de afecto, de amor y de cariño, el niño ve algo que el castigo es un código cultural de corrección, fundamentalmente para corregirlo, porque mi padre quiere que yo sea un buen ciudadano. Mi papá me quiere. Mi papá me quiere. Y quiere lo mejor para mí. Y por eso me corrige. Bueno, usted es autor, doctor Ismael Roldán, 8 o 10 libros. A ver si mi memoria me ayuda. La voz de las víctimas, por ejemplo. Sí. Sombras arbitrarias. Cuando Correcto. Usted dirigió durante muchos años, pues, ese departamento de análisis y de estudios sobre la violencia en la Universidad Nacional, ahora está en la Universidad Sergio Arboleda. ¿Hemos cambiado desde entonces en tan solo una década? Sí, debo decir que sí hemos cambiado. Hoy en día existe una cosa que va desde el hogar. Hay más un comportamiento dialogante de los padres hacia los hijos. Segundo, ya los hechos de violencia intrafamiliar empiezan a hacerse... Se denuncian. Y se denuncian con más frecuencia que en esa época. Esas cosas son ganancias que ha tenido. Hay más tolerancia y más respeto a las diferencias. Mire usted que hoy en día
hasta una ley para homosexuales existe. Antes se ejercía una violencia con eso. Hay una serie de cosas en el país que han cambiado. Una autoridad que era supremamente arbitraria en esas épocas por lo impredecible que era, hoy en día pareciera ser de que las cosas se han modificado. ¿En qué sentido? Hoy en día el Estado es más fuerte, está más fortalecido por la presencia que hace en muchas partes. Hay hechos, por ejemplo, que si hay tiempo podemos hablar, el hecho de la salud, la cobertura hoy en día es mayor, pero que tiene unos grandes problemas, es el hecho de la salud. Han habido una serie de cambios en la sociedad que son bien importantes y bien interesantes. Pero también... La solidaridad, Darío. Claro, claro. La solidaridad de los colombianos hoy en día se expresa de una manera mucho más fuerte. Las marchas que han habido últimamente son un indicativo de eso. ¿Por qué no lo hacían antes? No porque los colombianos no fueran solidarios. O no porque los medios no las convocáramos, ¿no? Existen las dos cosas, pero también porque no se sentían respaldados. Había una profunda desconfianza hacia la autoridad. La gente vivía intimidada, llena de nerviosismo y de angustia. En lo que tiene que ver con el fortalecimiento del Estado, por supuesto, me imagino que usted alude a la política de seguridad democrática del actual gobierno. Sí, en la política de seguridad democrática tenemos que hacerle un reconocimiento al presidente Uribe y es varias cosas. Primera, la desmovilización de 30.000 o más hombres de las AUC, yo creo que es algo bien importante, bien interesante. Segundo, por primera vez en Colombia empieza a conocerse la verdad y de una manera mucho más explícita. Y cruda. Y cruda. Dolorosa. Dolorosa, pero eso era lo que teníamos que haber hecho desde hace mucho tiempo. Y nos hubiéramos ahorrado, Darío, nos hubiéramos ahorrado todo este drama, porque nosotros creemos que el duelo hay que elaborarlo. Y el duelo es un duelo colectivo. Y los colombianos viendo estos dramas en la televisión o cuando la gente los expresa en los juicios que se están adelantando, a uno siente el dolor y es un dolor profundo. Esa es la elaboración de un duelo y un duelo colectivo que lo necesita. Falta mucho, ¿no? Pero bastante. Yo creo que Uribe ha logrado estas cosas, pero también la ha limitado, la ha restringido únicamente a la parte que tiene que ver muchas veces con la cuestión de la guerra. Usted hablaba ahora de la salud. ¿Hasta dónde el caldo de cultivo, que es la pobreza, que es la miseria, que es el desempleo, que es la falta de educación, nos hace más violentos? No, esa es la tesis. Las cosas hay que ponderarlas, matizarlas. Sin lugar a dudas puede jugar un papel importante, pero la pobreza por sí misma no lleva a la violencia. Porque entonces África sería violentísimo. Violentísimo. El Chocó en otros momentos hubiera sido el departamento más violento y era el más pacífico hasta cuando hubo una violencia importada. Llegaron los que llegaron. ¿Y cuándo a nivel del Estado la autoridad se puede volver arbitraria? La autoridad a nivel del Estado se puede volver arbitraria, por ejemplo, cuando se personaliza el cambio de las normas como actualmente, lo que se está haciendo para una segunda reelección del presidente Uribe. Allí hay algo, es hacer unas normas a la medida del uniforme o del vestido que lleva una sola persona en Colombia. Es que ni siquiera la primera reelección, por lo menos habían otros expresidentes que pudieran aspirar a eso. Y contrapesos de poder también. Y también el contrapeso de los poderes, que eso es el fundamento y la base de una democracia liberal. Es la legitimidad de la democracia. Es la legitimidad de la democracia liberal. En cualquier parte del mundo, lo dijo Montesquieu, la división de los tres poderes. Actualmente vemos que eso se puede llegar a perder y puede traer consecuencias graves. Que hay casos ya extremos, como el totalitarismo en que está casi Venezuela, con el señor Chávez, o lo de Correa, o lo de Evo Morales. Esos son casos ya mucho más extremos. Y Colombia ha sido quizás el único país de la América Latina con una democracia imperfecta, pero por lo menos la que más parecía ser una democracia. Recuerde los años finales de los 70 y los 80, de tantas dictaduras militares, el único país que estuvo por encima de eso fue Colombia. Doctor Ismael Roldán, lo felicito, es usted un hombre muy cuerdo.
Miren ustedes hasta dónde ha llegado el tema de la reelección.